pero deshonestidad es un concepto mucho más amplio que recoge aspectos que van más allá del plagio en muchas situaciones. Algunos datos generales, lamentablemente no datos de Perú, pero algunos datos interesantes de por qué hay esta creciente preocupación por el tema del plagio o la deshonestidad académica en general. En un estudio a 23 universidades públicas y privadas en Estados Unidos, el 38% de los estudiantes de pregrado indicaron que habían plagiado alguna vez. En un estudio también hecho por Education Week en el 2011, determinaron que el 54% de los estudiantes admitieron haber hecho plagio usando Internet y el 76% admitió algún tipo de engaño o deshonestidad académica. Y el Center for Academic Integrity de South California encontró que el 80% de los estudiantes de pregrado habían admitido haber hecho algún tipo de engaño en general, no solamente plagio. En el 2006, en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ohio, se encontró alguna forma de plagio en 34 tesis de programas de maestría, ya no en pregrado. Y en el 2010, en la Universidad de Central Florida, más de 200 de un grupo de 600 estudiantes en la rama de negocios confesaron que se habían beneficiado de acceder a la web de las preguntas antes de rendir exámenes, ¿no? O sea, casi la tercera parte de los estudiantes con algún tipo de engaño. En el caso de Perú, los autores Saldaña, Quesada, Peña y Maita, en el 2010, analizaron la presencia de plagio en tesis de medicina que fueron hechas en el año 2008 en una universidad pública peruana. Y buscaron plagio en la parte de la introducción de las tesis bajo un algoritmo de búsqueda en Google. Y encontraron que en 27 de las 33 habían algún grado de plagio. O sea, se encontró evidencia de plagio en 27 de las 33. Y que el 37% de todos los párrafos que había en esta sección, que eran 479 párrafos, 171 tuvieron algo de plagio. Y que el plagio más frecuente era el plagio literal, o sea, lo copiaban tal cual. Y las fuentes más comunes de plagio eran revistas científicas. Y 9 de los asesores que habían sido asesores de estas tesis habían hecho publicaciones en revistas científicas. Habían sido asesores de estas tesis y no habían identificado el tema del plagio. Y esto es una facultad de medicina, que obviamente conlleva una repercusión. Es importante en cualquier facultad, evidentemente, pero este estudio, al igual que los otros que disponemos, nos demuestran las crecientes acciones de plagio o deshonestidad académica. Si bien el plagio no es un tema nuevo, la deshonestidad tampoco es un tema nuevo, pero hay ciertas condiciones que han hecho que esto sea de mayor fácil acceso. Sin duda el acceso a Internet, está claro, ¿no? El acceso a Internet, como lo estaba mencionando Juan, nos da la posibilidad de tener gran cantidad de información y accesarla fácilmente, y esto aumenta las posibilidades del plagio. Segundo, el crecimiento de la cultura del copiar y pegar, ¿no? Que en realidad se está considerando como si fuera un valor natural. O sea, copiar y pegar ni siquiera se considera negativo, se convierte en un hábito desde la vida escolar y luego el hábito continúa en la vida universitaria y continúa lamentablemente a veces en la investigación científica. Y un tercer factor que también no podemos dejar de mencionarlo, no de la perspectiva de los estudiantes, sino de la perspectiva de los investigadores que son responsables de la generación de conocimiento, es que también hay una creciente exigencia porque tienen que publicar para mantener su labor como investigador o su labor académica y en poco tiempo. Entonces hay una frase que circula entre los profesores que es o publica o perece, ¿no? O publicas o mueres, digamos, en la carrera docencia de investigación. Y esto también genera una presión, aunque no justifica de ninguna manera la deshonestidad académica. Y un caso de este doctor Slesky de la Universidad de California, que en 7 años publicó 137 artículos de investigación, o sea, uno por cada 13 días laborables. Obviamente cuando fueron a mirar, de los 137 tal vez 4 eran válidos y que el resto simplemente era algún tipo de deshonestidad. ¿Qué es el plagio? Se escucha mucho, sabemos la definición del griego, viene del griego plagios o viene del latín plagiare, pero lo que se necesita es una definición más operativa del plagio, porque el plagio se puede ver de diferentes perspectivas. Y esta definición del plagio, un poco más
incluyendo cómo operacionalizar el plagio para poder identificarlo y combatirlo. Me parece que es una definición más completa que la tradicional, en la cual simplemente plagiar es tomar ideas de otro y ponerlas como suyas. En esta definición es efectivamente poner ideas o palabras de otro autor como propias, en un documento físico o electrónico. Y esto incluye desde entregar un documento entero, así como una porción del texto, o ideas, no necesariamente texto, sino alguien te puede dar una idea, y eso también es plagio, de otro autor y no citar la fuente. Esto incluye obtener información de internet, de otros estudiantes o investigadores de documentos publicados y también de documentos no publicados. Entonces, esta es una definición un poco más operativa que es importante para poder clarificar, identificar y combatir el tema del plagio. Ahora, el plagio puede analizarse y verse de varias perspectivas, porque de hecho es un problema ético desde el punto de vista de deshonestidad, es un problema jurídico-legal, donde muchas veces las normas legales no recogen todos los aspectos relacionados con la deshonestidad académica, y hay aspectos que son faltas de ética, pero que no están recogidos en el ámbito jurídico todavía, y sin duda es un problema pedagógico relacionado con la enseñanza y el aprendizaje, porque si los estudiantes simplemente toman ideas de otros y no desarrollan sus propias ideas, realmente no están pensando, y el estudio, la enseñanza, el aprendizaje implica pensar. Entonces, se debe enfocar la deshonestidad o el plagio desde estos tres aspectos: compartirlo desde la perspectiva ética, sin duda la perspectiva jurídica o legal, y además desde la perspectiva pedagógica o educacional. ¿Por qué hay deshonestidad académica desde el punto de vista de los estudiantes? Ya Juan mencionó varios artículos, acá hay uno más, digamos. La razón más conocida es porque quieren tener más notas, quieren tener notas más altas, y consideran que el fin justifica los medios, es decir, no importa el medio con tal de obtener calificaciones más altas. Procrastinación, dejar las cosas para más tarde, no tener tiempo suficiente para completar el trabajo, imposibilidad de comprender a veces el tema, la falta de interés, muchas clases y preocupaciones, porque todos le hacen y no pasa nada. Eso es bastante preocupante, ¿no? Y porque al profesor no le interesa si copia, que es más preocupante todavía. O sea, muchas veces hay el tomar o aceptar el plagio como una norma social que no es un aspecto negativo. Esto es algo fundamental. Hay que combatir y no generar el plagio como si fuera una norma social sin consecuencias. Pero algo interesante también es ¿qué consideran los estudiantes plagio? Porque ahora el valor de plagio está relativizado. Entonces se hizo una encuesta y se preguntó a los estudiantes qué reconocían como plagio. Y dentro de la respuesta que ahora vamos a comentar, lo interesante era que los estudiantes consideraban que no era, el plagio era como un continuo, de que había aspectos que eran más plagio y otros eran menos plagio. O sea, como era un concepto relativo. Algunos eran más agudos y otros menos agudos. Con lo cual no estoy de acuerdo, ¿no? Porque uno es honesto o no es honesto. No eres medianamente honesto o honesto al 5% o eres poquito honesto. O eres honesto o no eres honesto, ¿no? No hay es un tema binario, digamos. Pero en este caso, en lo que se reflejó en la respuesta de los estudiantes, es que sí era un concepto relativo. Y por ejemplo, decían poner tu nombre al trabajo hecho por otro estudiante, o sea, no habías hecho nada, incluían tu nombre en el trabajo final, eso sí todos 100% admitían que era plagio. Hacer un copy-paste de materiales de internet, el 92% consideraba plagio, pero había un 8% que no le parecía malo, porque finalmente consideraba que lo que está en internet es libre, y como es libre, cualquiera lo puede poner y ni siquiera tengo que citar. Un tercer aspecto era comprar un documento o un servicio, mandar a hacer tu trabajo, o tomarlo de un trabajo que ya está hecho en internet. Y solo el 79% le parecía mal. Al resto, al 21%, le parecía que si estaba pagando por el documento, no había ningún problema, porque si ya estaba pagando por él, ¿por qué iba a ser negativo? Lamentablemente hemos visto de estos casos recientemente, ¿no? Realizar una presentación oral o digital usando información de internet sin realizar citaciones. Consideran los estudiantes que si el documento no es escrito, sino simplemente es oral, entonces no tiene por qué citar a nadie, porque finalmente son ideas que se transmiten verbalmente.
Parafrasear algo de internet y no citarlo, solo el 67% le parecía plagio. Tomar ideas de otra persona sin citarlas, o sea, no tomar un documento escrito, sino que otra persona te transmite una idea y tú la pones como suya, solo el 58% le parecía mal. Al resto le parecía que eso no era plagio y que podía hacerse libremente. Y finalmente, volver a enviar un trabajo que ya habían presentado anteriormente. O sea, lo entregabas en un curso y un año después le cambiabas un par de títulos y lo volvías a presentar. Y eso solo el 17% le parecía que era deshonesto, porque decían que si el trabajo era de ellos podían hacer lo que querían con el trabajo porque eran los autores. Y eso no era deshonesto. Entonces, esto un poco nos demuestra la relativización de qué cosa es plagio o deshonestidad. Pero cuando haces eso no creces. Al final las preguntas. Cuando haces eso no creces. Al final las preguntas. Sí, al final vamos a hacer las preguntas, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo en realidad sobre qué cosa es plagio desde la perspectiva del estudiante. Ahora, hay bastantes tipologías sobre qué cosa es deshonestidad académica. Observen que no he puesto plagio, he puesto deshonestidad académica. Y la voy a mencionar porque en realidad cuando yo misma las leí me pareció interesante que no solamente es tomar ideas de otro y ponerlos en la cita, es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, lo que llaman autoplagio por duplicación. El mismo autor vuelve a publicar el mismo contenido sin citarse, como si fuera la primera vez que lo pone. Eso tal vez no estás atentando con el derecho de autor, porque tú eres el autor, pero sí estás atentando con el derecho patrimonial, que si esa publicación ya está hecha en una editorial, tú no dispones los derechos patrimoniales, porque estos han sido cedidos. O sea, sí estás afectando el derecho patrimonial. La autoría ficticia. En un trabajo sumas un autor o persona que no participó. Muy común entre los estudiantes, ¿no? Cuando hay trabajos de grupo, dos hacen el trabajo y los otros dos le dicen, por favor me pones, y en el siguiente trabajo hacemos al revés. Eso es deshonesto. Copias no autorizadas. Tomas de internet y lo usas sin autorización del autor. Digamos, esto es más común. Copia de una traducción. A veces también los estudiantes dicen, ¿qué hago? Lo traduzco. Entonces, como lo traduzco, cuando pase los softwares para verificación de internet ya no se va a notar, porque ya lo cambié de idioma. Y lo traducen y también lo ponen sin autorización del autor. Autoría por pago. Eso cuando una persona le mandas a hacer tu tesis o cualquier otro trabajo y le pagas y te adjudica la auditoría. Plagio por adjudicación. Se entrega un trabajo de otra persona como si fuera tuyo, ¿no? O sea, por ejemplo, típico en los estudiantes, le piden a estudiantes de años anteriores, pásame tus trabajos. Entonces, cuando no tienen tiempo, agarran el trabajo de alguien que ya presentó hace 5 años, y como no están publicados, la probabilidad de que los detecten es más baja, y ponen pues su nombre, le cambian el autor y simplemente lo publican. El parafraseo inadecuado, eso también es peligroso. Cuando parafrasean las ideas de otro autor, pero encima lo hacen mal, lo hacen de manera incorrecta y encima tergiversan la idea original. Falsa citación. Cuando citas la supuesta autoría de un texto, pero el autor que se cita tomó la información de otro sin citarla. Eso es mucho más complejo. Entonces, la persona que tomó la citación finalmente está siendo honesta, pero la fuente no. Entonces empiezan a generar publicaciones una tras otra sobre datos que ni siquiera son reales. Inventar el contenido, esto también se da. Simplemente inventas la información haciendo parecer como real. Por ejemplo, tienes que hacer encuestas, no tienes tiempo de terminarlas, y la llenas tú mismo, inventas la información y con eso generas una producción científica. Falsificación. Proporcionas ideas o datos falsos en el estudio, de forma que arreglas un poco las hipótesis o los resultados a lo que querías que te saliera, y con eso sales airoso en determinada investigación. Lo que llaman el plagio collage. Usas párrafos de distintas fuentes de internet y la presentas como propia, ¿no? Empiezas a sumar de varios y haces un collage tuyo y realmente lo pones como propio. Citación incorrecta. Cuando un autor incluye referencias y fuentes que son reales, pero que nunca las ha leído, nunca las ha visto. Eso también es frecuente. O sea, leen un documento donde en el documento han citado a 10 autores y en vez de buscar a los 10 autores para citarlos, ponen los nombres de los autores como si ellos los hubieran leído. Y nunca los han leído, simplemente hay un documento donde están estos autores. Eso es deshonesto.
citación omitida, cuando omite referencias importantes, citas inventadas, eso también, hay una ortográfica espantosa ahí, citas como ese, perdón, citas, cuando el autor de un texto coloca citas sin que existan, o sea, inventas y empiezas a poner autores y años de personas que ni existen, ¿no? El plagio puede ser voluntario, cuando sabes y lo haces, y también puede ser involuntario, por ignorancia, por no saber cómo hacerlo, o simplemente a veces por inconsciencia, y acá es donde las entidades educativas tenemos un rol fundamental. Y un plagio por coincidencia, que es una cosa mucho más rara, que dos personas creadoras de una obra que no están conectadas, finalmente escriben algo similar. Podría pasar, puede pasar, a veces he tenido algún ejemplo, pero digamos es menos común que los anteriores. Entonces, un poco que esta secuencia, lo que he querido comentar es que la deshonestidad es un concepto bastante amplio y que hay muchos ámbitos en los cuales hay que atacar y luchar. ¿Qué estrategias podemos tener para disminuir la probabilidad de esta deshonestidad académica? Algunas que se mencionan son, sin duda, tener una política de integridad académica escrita y explícita, hacer firmar estudiantes e investigadores compromisos de honor. O sea, tiene que ser escrito, explícito. Cada persona que estudia o que realiza investigación científica tiene que comprometerse explícitamente a no cometer ninguno de esos tipos de plagio o deshonestidad, para que no sea por inconsciencia o por ignorancia o involuntario. Entonces, esta difusión es sumamente importante. Luego, tener consecuencias muy claras para que los que no cumplen estas políticas de integridad académica. Porque si somos permisivos, si como profesores nos llegan, digamos, documentos plagiados de los estudiantes, y a veces decimos, bueno, ya no importa, ¿no? Bueno, ya que pase, se equivocó. Esa permisibilidad es totalmente perjudicial, porque ese estudiante va a adquirir el hábito que más tarde va a reproducir en su vida adulta. Revisar la política de integridad académica en la introducción de cualquier programa y curso. O sea, hay que difundirlo, aclararlo. Hay juegos interactivos sobre el tema, hay tutoriales, hay software para detectar el plagio, pero hay que también exigir a los estudiantes de que no solamente consideren referencias en documentos escritos, sino también en sus presentaciones orales y digitales. También hay que enseñarles cómo referenciar, cómo citar, de manera nuevamente de evitar este plagio involuntario o por ignorancia. Exhortar a los estudiantes a considerar la ética en todos sus actos. Y muy importante que el plagiarismo no sea aceptado como una norma social en todos los ámbitos y que haya una lucha muy fuerte por combatirlo. Como profesores, hay maneras también de poder mirar cuando algo tiene plagio. Por ejemplo, cuando el texto tiene un grado de conocimiento muy superior a lo que espera por el estudiante, cuando el texto tiene incongruencias entre la narración y las ideas, cuando lo miras y dices, esto lo leí antes, ¿no? Hay que tener buena memoria. Hacerle preguntas al estudiante sobre el documento. Eso es, uno recibe un documento, le hace preguntas y el estudiante no responde, ¿no? Y le dice, ¿lo has escrito tú o quién lo ha hecho, ¿no? Investigar los sitios típicos, pues El Rincón del Vago, monografías.com, que es todo lo que les encanta, y hacer un trabajo importante, cambiar los trabajos, las tareas, las actividades. Si el profesor repite durante 8 años y le manda a hacer lo mismo, la probabilidad de que esos estudiantes entreguen documentos que ya se entregaron antes es muy alto. Y esto exige un trabajo adicional por parte de los docentes. Desde el punto de vista de la investigación científica, ya no de los estudiantes, cuando un investigador comete deshonestidad académica, inventa datos que no hay, pone ideas que no son suyas, hace encuestas que no corresponden, tergiversa los resultados para que le salgan sus hipótesis, se genera lo que se llama la mala ciencia, o la ciencia de las cosas que no son, porque empiezas a generar ciencia entre comillas, pero esos resultados científicos no existen, son creados, ¿no?, por la mente del investigador. Entonces, un buen investigador primero tiene que ser capaz de identificar claramente lo que recoge otros autores y darle crédito a las ideas que ha recibido verbalmente de otras personas. Vean lo que estoy diciendo, no estoy diciendo solo documentos escritos, sino ideas que verbalmente ha recibido otras personas. Debe tener la honestidad de considerar el crédito a estas personas. Segundo, tiene que dominar los sistemas de citación y elaboración de notas. Desde el punto de vista de la creación de investigación científica, la ignorancia ya no es una justificación, ¿no?
Tercero, tiene que estar al día en la disciplina en la cual está investigando. Tiene que conocer los autores, la discusión relevante, para evitar presentar erróneamente teorías que ya fueron hechas por otros. Tiene que dominar la ley de propiedad intelectual, que es obvio como parte de sus funciones. Cuando envía una publicación a una obra idéntica, de una obra idéntica que ya la publicó antes, tiene que expresar las circunstancias, no puede evitarla. En la lista de publicaciones tiene que identificar claramente la reimpresión o nuevas versiones de una publicación previa. Y finalmente no puede dejar sin sanción el plagio que descubren sus alumnos. Es el primero que debe combatir. En Inglaterra se ha adoptado una definición, desde mi punto de vista, bastante simple y acertada de lo que es deshonestidad académica. Y dice, es fraude académico cualquier comportamiento, intencional o no, igual puede ser engaño, que quebrante los lineamientos éticos, eso está recogiendo el aspecto ético, y los estándares científicos, lo que abarca toda una gama de conductas indeseables, entre las cuales la más tipificada es la invención de datos o su alteración. Esto es una perspectiva, digamos, de fraude académico, no de la perspectiva del estudiante, sino de la investigación científica. Los investigadores, lamentablemente, se han visto algunas de estas situaciones. Y desde el punto de vista de los investigadores, esta deshonestidad está clasificada en 4 ámbitos. Uno, de fabricar datos, como inventar un experimento o un dato, cambiar los datos negativos, distorsionar las imágenes o los resultados, o poner una metodología que nunca existió. Se puede explicar una gran metodología y al final no la aplicó. Y eso lo llaman fabricación de datos. El plagio en sí mismo, apropiarse de artículos ajenos. Un tercer grupo es alterar los resultados y las conclusiones, seleccionando los datos que más te interesan para que salga lo que quieras, eliminar los datos conflictivos o sesgar tus pruebas estadísticas, o omitir las referencias que no te gustan y que son contrarias al autor, o distorsionar los datos para, digamos, para interpretarlos a tu conveniencia. Y finalmente, deshonestidad de la perspectiva de la autoría, publicar lo mismo en diferentes revistas, el autor fantasma o honorario, como lo llaman, ¿no? O sea, el fantasma es el que no hizo nada pero está puesto, y el honorario es el que paga para formar parte del grupo, ¿no? Y también excluir a personas que deberían firmar como coautores. Eso también es parte de la deshonestidad. Lo han hecho otras personas, deberían tener la coautoría, pero finalmente no lo ponen como coautores. Algunos comentarios finales. Sin duda es obligación de cada profesor, investigador, institución académica, mantenerse alerta sobre las conductas de plagio y establecer políticas claras de deshonestidad y sanciones, y advertir a estudiantes e investigadores sobre las consecuencias de estas conductas. Somos responsables como instituciones educativas de establecer mecanismos tempranos de prevención. Nuestra responsabilidad es educar a los estudiantes, nuestra responsabilidad es que los estudiantes piensen, por lo tanto es nuestra responsabilidad sancionar, prevenir el plagio. Esta frase tomada del autor Grisés creo que recoge este concepto, dice: la condescendencia con el plagio solo cauteriza la conciencia del plagiario, que se vuelve como algo normal, y torna más difícil el combate contra esta práctica, que pone en serio riesgo el prestigio de la labor científica y de la institución universitaria como el lugar propio de ella. Finalmente termino con esta frase también del autor Hernández Chavarría. Dice: la mejor opción para eliminar el fraude y la deshonestidad académica es fortalecer los lineamientos éticos desde la escuela primaria y enseñar que la deshonestidad, aún en los hechos más simples y triviales, constituye un fraude que mina los cimientos de la actividad humana, incluyendo los cimientos de la ciencia. Entonces, con esto termino esta presentación, donde básicamente lo que he querido transmitir es un concepto más amplio de plagio, orientándolo a la deshonestidad académica, no solo del estudiante o del profesor que debe combatir, sino del investigador y la generación de publicaciones y de conocimiento científico basado en la veracidad, en la honestidad. Y nuevamente, no creo que haya varios niveles de honestidad, ¿no? O eres honesto o no lo eres. No eres relativamente honesto en algunos aspectos y en otros no.